tardes a todos. Bienvenidos a este importante debate. Mi nombre es Adriana Alicia Ramírez González y seré la moderadora el día de hoy. Es un honor contar con su presencia. Agradezco a nuestros participantes por su disposición y a nuestro público por acompañarnos. Sin más preámbulos, comencemos. El tema central que abordaremos el día de hoy es la despenalización del aborto en México, un tema que ha sido objeto de intensos debates y ha generado diferentes opiniones y posturas en la sociedad mexicana. El objetivo de este debate es explorar los argumentos a favor y en contra de esta cuestión, desde una perspectiva profunda y respetuosa. La discusión para la despenalización del aborto en México es una de las más trascendentes y polémicas en el panorama social y político actual. En un país donde las mujeres han luchado históricamente por sus derechos, la legalización del aborto se ha convertido en un eje central de la discusión sobre la autonomía reproductiva, igualdad de género y justicia social. Mientras que por un lado, sectores feministas argumentan que el derecho a decidir sobre el propio cuerpo es fundamental para lograr equidad, otros sectores más conservadores defienden la protección de la vida desde la concepción, apelando a principios éticos, religiosos y culturales. Discutiremos los avances, retos y obstáculos que aún persisten en la lucha de la despenalización del aborto voluntario en México. Agradezco a todos los participantes por compartir sus puntos de vista y contribuir en este diálogo tan necesario. Sin más preámbulos, comencemos. Por el lado a favor de la despenalización del aborto, contamos con los siguientes ponentes. El licenciado Antonio Sánchez Moreno, el licenciado Antonio Lagunes Vázquez. Y por el otro lado, representando la postura en contra, tenemos a la licenciada María Samantha Acid Lucano y a la licenciada Juana Hernández Frías. Para quienes no están tan familiarizados con este tema, la despenalización del aborto se refiere a la modificación de la legislación para permitir el aborto bajo ciertas circunstancias, sin que las personas que lo practiquen enfrenten sanciones penales. En México, el tema ha sido debatido en diversas entidades federativas, con avances en algunos estados y resistencias en otros. El debate está centrado en cuestiones de derechos humanos, salud pública y consideraciones éticas y sociales. Para comenzar el debate, le cedo la palabra al licenciado Antonio Sánchez Moreno, quien nos presentará el primer argumento a favor de la despenalización del aborto. Licenciado, tienes 1 minuto y 30 segundos. Adelante. Gracias, licenciada Liz. La despenalización del aborto en México es una exigencia jurídica, ética y sanitaria que responde a estándares constitucionales internacionales y de derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su sentencia de septiembre del 2023, declaró inconstitucional penalizar el aborto en el Código Penal Federal por violar los derechos fundamentales como la autonomía reproductiva, la igualdad, la no discriminación y el acceso a la salud. Esta decisión, que obliga a instituciones federales como IMSS e ISSSTE a ofrecer servicios de interrupción legal del embarazo, establece un precedente vinculante y prioritario frente a las legislaciones estatales restrictivas. Asimismo, tratados internacionales como la CEDAW y el Consenso de Montevideo, firmados por México, imponen la obligación de garantizar el acceso efectivo al aborto seguro como parte de los derechos sexuales y reproductivos. Negar ese acceso constituye una forma de violencia institucional y discriminación estructural contra mujeres y personas gestantes. Desde la perspectiva de salud pública, los abortos clandestinos representan una de las principales causas de muerte materna, especialmente en poblaciones en situación de pobreza o marginación. La despenalización no solo salva vidas, sino que fortalece el sistema de salud al prevenir complicaciones médicas y reducir costos hospitalarios derivados de abortos inseguros. Además, permite al Estado cumplir con su deber de proteger la vida y la dignidad humana en su expresión más amplia, no a través de la coerción penal, sino mediante políticas públicas integrales, educación sexual, acceso a anticonceptivos y servicios médicos de calidad. Es cuanto. Gracias, licenciado. Ahora le cedo la palabra al equipo en contra para que presenten su refutación. Licenciadas Samantha y Juana, comencemos con sus preguntas. Tienen 2 minutos. Adelante. Muchas gracias, licenciada.
Entonces, para ti, licenciado Antonio, una solución a la problemática del aborto y todo lo que esto conlleva está en su legalización, aunque esto esté en contra de lo que dicta el artículo primero de nuestra Constitución en el derecho pro vida, que se debe de defender la vida desde su concepción. No es que esté en contra eh, de ningún derecho de ninguna índole, toda vez que también los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo e incluso a decidir sobre su salud reproductiva también juega en este aspecto. Por lo tanto, no hay realmente una contradicción a ninguna ley, toda vez que este artículo 1 también comprende a las mujeres y sus derechos. Así es, pero asimismo, como comprenden sus derechos, podemos ver que podría llegar a ser o considerarse una práctica anticonstitucional, debido a que también se interpreta de la forma en que debería de ser un derecho pro vida al proteger al no nacido desde el momento de su concepción. ¿No crees que sería mejor, en vez de eso, regular o implementar instituciones donde se dé mayor información sexual en las instituciones educativas para prevenir precisamente que la mujer quede embarazada en edades tempranas o embarazos no deseados? Mira, Perdón, probablemente, perdón, licenciado, una disculpa. No es anticonstitucional debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha solicitado a partir de la resolución de la Ciudad de México que todas las constituciones de los 31 estados restantes despenalicen el aborto. Como tal, la Suprema Corte ha reconocido que no es un delito. no, y Continúe, además licenciado. Ok, la Suprema licenciado. Corte de Justicia de la Nación en el 2023 declaró inconstitucional la penalización del aborto en el Código Penal Federal, lo cual eh, destruye prácticamente tu argumento, toda vez que Elimina el delito totalmente. Así es. criminalizar el aborto vulnera o viola los derechos humanos de las mujeres. Gracias a Ok, todos por pero este intercambio de ideas. Ahora pasamos al primer argumento en contra. Le cedo la palabra a la licenciada María Samantha Asit Lucano. Licenciada, tienes 1 minuto y 30. Adelante. muchas gracias, licenciada. Estoy consciente que no aprobar el aborto genera una problemática social en México, pero su legalización lamentablemente no es una solución, pues no podemos exigir un derecho violentando otro, como bien lo establecen los tratados internacionales que reconocen el derecho a la vida, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo cuarto, que toda persona tiene derecho a que se respete su vida desde el momento de la concepción. Por eso, este principio debe prevalecer sobre cualquier legislación que permita la interrupción del embarazo. Asimismo, vemos que el derecho pro vida, en el artículo primero de nuestra Constitución, considera al feto como un ser humano que tiene este derecho fundamental a la vida, el cual debe ser defendido desde el momento de la concepción. Para ello, para atacar esta problemática, debemos atacarla desde la raíz, enfocándonos en causas estructurales y sociales que lo generan, implementar programas educativos que enseñen sobre salud reproductiva desde edades tempranas, acceso gratuito a métodos anticonceptivos, especialmente en comunidades vulnerables, apoyo social y económico a mujeres embarazadas como programas gubernamentales, fortalecimiento de la adopción, ofreciendo una alternativa viable para las mujeres que no desean o no pueden criar a sus hijos. Estas soluciones no solo buscan prevenir el aborto, sino también respetar los derechos de la mujer sin violentar los derechos del concebido, atacando el problema desde la raíz al reforzar las instituciones de gobierno. ¿Es cuánto? Gracias, licenciada Samantha. Ahora le doy la palabra al equipo a favor para que refuten este argumento. Equipo a favor. Tienen 2 minutos a partir de ahora. Adelante. Ok, tú me comentas que instancias internacionales hablan sobre el derecho del nonato. Sin embargo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW por sus siglas en inglés, de la cual México es signatario, eh, justamente insta a todos los estados y a todos los países que en ella se encuentran a eliminar la discriminación contra las mujeres en el acceso a servicios de salud, incluyendo planificación familiar y acceso al aborto. Entonces, esto quiere decir que las instancias internacionales tienen una contradicción, según tu dicho.
No tiene una contradicción, más bien hay interpretaciones. Como bien te comentaba, en el artículo primero también está la interpretación, la cual nos menciona que el derecho del feto se debe de respetar desde el momento de su concepción, considerándolo así como un ser humano. Por ende, ya tendría estos derechos, el derecho fundamental a la vida. El abortar sería violentar este derecho. Sin embargo, la Perdón, interpretación de la Suprema Corte de Justicia nos dice justamente que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, pero también tiene derecho a libre aborto y eh, que la penalización de este va en contra de los derechos fundamentales de las mujeres. sí, pero también, abogado, en el párrafo quinto del artículo primero de la Constitución Federal Mexicana, también prohíbe toda discriminación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Y anuncia que por origen étnico o nacional, el género, la edad, quiere decir que no importa las semanas, meses o años, así como las discapacidades. O sea que tiene que también se tratarse al feto por su dignidad como persona, ¿sí? No ¿Y qué pasa solamente, con la dignidad de la mujer? ¿Dónde queda mira, su derecho humano a yo voy elegir, a, o sea, les voy a licenciada? decir a la Sí, licenciado, pero como te mencioné, Lic este, Antonio, no se puede exigir un derecho violentando otro. Pues no debemos de olvidarnos que el derecho pro vida sostiene que desde la fecundación en las instituros es un ser humano vivo, con ¿Qué dignidad, pasa y si la por mujer tanto, fue violentada? eso está en la ¿En ley, qué Muchas abogado, punto? gracias, en licenciados. Pasamos ahora al segundo argumento en contra. Les cedo la palabra a la licenciada Juana Hernández Frías. Licenciada, tienes 1 minuto y 30. Adelante. gracias. Buenas noches. Hoy estamos aquí debatiendo la postura en contra de la despenalización del aborto en México. ¿Sí? Con perspectivas sociales, con la despenalización del aborto en México, genera opiniones polarizadas reflejando una diversidad de creencias y valores, desde posturas pro vida hasta pro elección. Las discusiones son intensas en medios, familias y comunidades, con argumentos en contra de la despenalización del aborto, tanto el dar libertad a la mujer de poder abortar y no ser criminalizada. El respaldo se centra en el respeto al derecho de la vida del no nacido y el principio de pro persona que en el artículo 1 de los derechos humanos protege a todos los seres humanos desde la concepción hasta la muerte. Además, el análisis que efectúa una llamada a valorar el impacto social que conlleva este tipo de legislación. ¿Por qué en este debate en posición en contra de la despenalización del aborto nos abocamos al de principio pro persona? También llamado principio pro homine, está reconocido en el segundo párrafo del artículo primero de nuestra Constitución mexicana, que consiste en estar siempre a favor del pro persona, con el que debe acudirse a la norma más amplia cuando se trata de derechos protegidos y la más restringida cuando se establezcan límites a su ejercicio. Es decir, que todo el derecho de los derechos humanos se orienta en la aplicación como la interpretación de la disposición normativa en cuanto a que ésta sea la favorable para la persona y sus derechos. Por lo tanto, no solo el derecho de la mujer a tener una mejor vida con la libertad de decidir si aborta o no, también el derecho a seguir su proceso de vida del no nacido, creo que también tiene el derecho. El principio de pro persona establece que en caso de conflicto entre derechos humanos, se debe favorecer la interpretación más amplia y protectora de los derechos. Este principio implica que la vida del... Gracias, licenciada Juana. Ahora le doy la palabra nuevamente al equipo a favor para que refuten este segundo argumento. Licenciados Antonio Sánchez y Antonio Lagunes, tienen 2 minutos. Adelante. Sí, nos mencionan un par de artículos y si acaso alguna parte de las convenciones internacionales. Y sin embargo, nosotros les hemos refutado con muchos más artículos y con con mucho más sustento jurídico y legal. Pero además, si bien es cierto que, como ustedes dicen, a lo mejor existe el artículo 1 pro vida, eh, la Suprema Corte de Justicia suprimió o invalidó los artículos 330, 331, 332, 333 y 334 del Código Penal Federal, ya que sancionaban el aborto, estableciendo que estas disposiciones eran contrarias a los derechos humanos. Entonces,
Lo que ustedes me están diciendo es que por un solo artículo de la Suprema Corte de Justicia está mal, invalidando estos artículos. El gobierno debe de también, es así, la Suprema Corte dio esos, cambió esos artículos, pero también México está obligado a proteger al no nacido desde la concepción, porque también tiene tratados internacionales con otros países extranjeros, ¿sí? Y tiene que cubrir también lo que se planteó de que se debe de respetar la vida, ¿sí? Desde la concepción. Eso es lo que también tiene que acatar el gobierno, de proteger, por dignidad, proteger los derechos, ¿sí? Ahora, ustedes nos comentan mucho que la libertad de la mujer, de acuerdo a que su derecho a aportar y a tener este acceso a los métodos anticonceptivos, todo eso. La libertad, yo les voy a decir, la libertad la tenemos todas las mujeres, de decidir cuándo tener hijos y cuándo no, ¿sí? Tenemos, Gracias a todos por sus intervenciones. Ahora le cedo la palabra al licenciado Antonio Lagunes Vázquez para presentar su segundo argumento a favor de la despenalización del aborto. Licenciado, tienes 1 minuto y 30. Adelante. Gracias, licenciada. La despenalización del aborto es una medida de justicia social, salud pública y respeto a los derechos humanos. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en México, 1 de cada 4 mujeres en edad reproductiva ha tenido al menos un aborto, y el 93% de estos procedimientos se realizan en condiciones de clandestinidad, lo que expone a las mujeres a riesgos mortales. La Secretaría de Salud reportó que entre 2020 y 2023, más de 1,500 mujeres murieron por complicaciones de abortos inseguros, siendo las jóvenes de 15 a 24 años las más afectadas. En los estados donde el aborto es legal hasta las 12 semanas, como la Ciudad de México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida señala una reducción del 30% en las muertes maternas relacionadas con abortos y un aumento del acceso a los servicios de salud sexual integrales. Además, la encuesta nacional de dinámica demográfica revela que el 68% de las mexicanas considera que la decisión de abortar debe ser exclusiva de la mujer, respaldando la autonomía corporal. La criminalización no previene los abortos, sino que perpetúa desigualdades. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 80% de las mujeres procesadas por abortar pertenecen a comunidades marginadas, evidenciando que la penalización castiga a las más vulnerables. La despenalización salva vidas y garantiza derechos. Es cuanto. Gracias, licenciado Antonio. Ahora le cedo la palabra al equipo en contra para que presenten su refutación. Licenciadas Samantha y Juana, tienen 2 minutos. Adelante. Precisamente como mencionas, licenciado Antonio, la tasa de mortalidad es muy alta aquí en México de la tasa de aborto. Pero ¿por qué se da esta problemática? Y volvemos otra vez al inicio. ¿No sería mejor atacar este problema de raíz, implementando programas educativos en las escuelas que ayuden a la mujer a prevenir los embarazos no planeados, como pues, con educación y planificación, dándoles también métodos anticonceptivos gratuitos y más que nada en zonas marginadas, como bien lo mencionas, donde no hay acceso a este tipo de medios, este tipo de facilidades que puedan ayudar a la mujer a tener una mejor planificación sobre su sexualidad? Creo que de esta forma se estaría atacando el problema de raíz y no atacarlo ya cuando está el problema encima, cuando la mujer ya está embarazada. Claro, licenciada, tengo una pregunta. ¿Qué método anticonceptivo es 100% seguro? No, creo, no hay problema, no hay métodos anticonceptivos que sean 100% seguros. Sin embargo, tenemos aquí, por desgracia, Exacto, licenciada. Entonces, usted propone que las seguro, instituciones educativas sean las responsables de este tema, pero sin embargo, el tema de la sexualización no se puede evitar, creo abogado, ¿no? que, creo que de Es ninguna abogado, forma natural podríamos totalmente. evitar al abogado, 100% que hay haya embarazos no planeados, porque en todo país siempre hay esta tasa de embarazos no planeados, pero creo que podríamos reducirlo de una gran forma y manera para evitar esta problemática o que por lo menos la tasa de mortalidad de mujeres que practican este método de forma clandestina sea menor.
Y sin embargo, Precisamente legalizando el aborto, vamos a disminuir la tasa de mortalidad clandestina, Yo no dando el estoy de servicio acuerdo, en abogado. instituciones como el IMSS o el ISSSTE. pero Yo no estoy además de tampoco nos acuerdo. meteríamos como gobierno en la educación de los menores que le corresponde a los padres y que no tendríamos por qué meternos porque entonces caeríamos en otro conflicto legal del cual no estamos debatiendo por el momento. Abogado, entonces, dice usted que no podemos meternos en la educación de los, ahora sí que de los niños en la escuela, pero creo que hemos visto estadísticas donde la adolescencia está ahorita está en problemas de abortos, ¿sí? Y la tasa sí sube la encuesta de mortalidad. ¿Por qué? Porque no hay esa educación y esa educación se les debe de dar desde la escuela, desde la secundaria, son los niños los que están cayendo en esto de los abortos porque no hay esa información. Pero esa educación se Eso le debe dar en casa. no. Muchísimas gracias a todos por sus aportaciones. Con esto damos paso a la parte final de nuestros argumentos. Le cedo la palabra nuevamente al licenciado Antonio Lagunes para que nos presente la conclusión de la postura a favor. Licenciado, tienes 1 minuto y 30 segundos. Cuando gustes. Gracias, licenciada. La despenalización del aborto es un imperativo ético, legal y de salud pública para México. Los datos son contundentes. Según la Secretaría de Salud, 1 de cada 10 muertes maternas en el país se debe a abortos inseguros, tragedias evitables con acceso a servicios médicos legales. Además, el INEGI revela que el 89% de mujeres que abortan en clandestinidad viven en pobreza, lo que evidencia cómo la criminalización profundiza desigualdad. En entidades como la Ciudad de México, el GIRE documenta una reducción del 40% en complicaciones graves por aborto, demostrando que la despenalización salva vidas. Por otro lado, la encuesta nacional de opinión pública indica que el 63% de los mexicanos apoya el aborto legal en casos de violación, riesgo de vida o malformaciones fetales, reflejando un consenso social hacia la autonomía reproductiva. La Suprema Corte de Justicia en el 2023 ha subrayado que criminalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres, como el acceso a la salud y a la igualdad jurídica. México debe avanzar hacia un marco legal que priorice la vida y dignidad de las mujeres, no su castigo. Es cuanto, licenciada. Gracias, licenciado Antonio. Ahora le cedo la palabra a la licenciada María Samantha Cid para que presente la conclusión de la postura en contra. Licenciada Samantha, tienes 1 minuto y 30. Adelante. Como pudimos abordar en este debate, no podemos resolver un problema creando otro aún mayor. Legalizar el aborto puede violar derechos fundamentales, como el derecho a la vida. Por ello se debe abordar esta problemática desde la raíz, enfocándonos en las causas estructurales y sociales que lo generan, haciendo con esto que las instituciones implementen programas de salud reproductiva para brindar información y acceso gratuito a métodos anticonceptivos, reformas educativas que potencialicen el papel de las instituciones educativas mediante la implementación de educación sexual integral, apoyo social y económico como subsidios para la mujer embarazada en situaciones vulnerables, modernización del sistema de adopción para agilizar los procesos y garantizar seguridad para la mujer, brindándole una opción viable si por alguna razón no puede o no desea criar a su hijo. Pues creo firmemente que la solución al problema del aborto que se vive en México no está en la legalización, sino en reforzar este programa e instituciones de gobierno para garantizar el derecho a la vida tanto del feto como de la madre, promoviendo así una sociedad basada en la igualdad y la defensa de los derechos humanos. Es cuanto. Muchísimas gracias, licenciada, por su aportación. Ahora llegamos a la parte más esperada de este debate, el veredicto del jurado. Para ello, le cedo la palabra a la licenciada Abigail Zárraga Rosas, quien nos brindará su opinión y veredicto del debate. Licenciada, tiene 2 minutos. Adelante. Muchas gracias, licenciada. Bueno, tras escuchar detenidamente los argumentos presentados por ambos equipos en el debate sobre la legalización del aborto, este jurado ha deliberado con base en la solidez argumentativa, el uso adecuado de fuentes, la capacidad de refutación y la claridad expositiva de cada parte.
El equipo que defendió la postura a favor del aborto legal y seguro logró articular un discurso coherente y sustentado abordando el tema desde una perspectiva de derechos humanos, salud pública, equidad de género y autonomía personal. Resaltaron con efectividad la importancia de que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y su vida reproductiva, respaldando sus puntos con datos científicos, marcos jurídicos nacionales e internacionales, así como ejemplos de políticas públicas exitosas en otros países. Asimismo, respondieron con claridad y respeto a los argumentos en contra sin caer en falacias o confrontaciones personales, lo cual demuestra una sólida preparación y dominio del tema. En consecuencia, este jurado considera que el equipo a favor presentó una argumentación más completa, fundamentada y convincente. Por lo tanto, se declara como ganador del debate al equipo a favor de la legalización del aborto. Es cuanto, compañeros. Muy bien, muchísimas gracias, licenciada Abigail, por su veredicto. Y felicidades al equipo ganador, que fueron los licenciados Antonio Sánchez y Antonio Lagunes, mismos que defendieron la postura a favor. Nuevamente, muchas gracias a todos nuestros participantes y al jurado por sus intervenciones. Este debate ha sido una valiosa oportunidad para reflexionar sobre un tema tan importante como lo es la despenalización del aborto en México, el cual refleja lo complejo de un tema que toca aspectos fundamentales del derecho, la moral, la salud y la política. A pesar de los avances en materia legal, persisten retos en la garantía al acceso de servicios de salud reproductiva, así como al respecto de las convicciones de quienes se oponen a esta práctica. El presente debate presentó un análisis profundo en las distintas perspectivas, fomentó una discusión informada, respetuosa, promoviendo el conocimiento jurídico y el pensamiento crítico sobre un tema de gran relevancia en la actualidad. Les agradecemos por su tiempo y por su contribución a este diálogo tan respetuoso. Sin más, nos despedimos deseándoles un excelente día. Hasta la próxima.